Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a estas jornadas de lexicografía histórica del aragonés. Y bueno, yo vengo en representación del Centro de Estudios a presentar a los ponentes. Y antes de nada, pues bueno, agradeceros tanto a los que habéis venido como a los organizadores, al equipo técnico, a Davi y a todos los que habéis invertido tiempo en organizar estas jornadas, que a ver si se asientan y pueden continuar en otras ediciones. Bueno, los ponentes que van a participar en esta jornada son, en primer lugar, Guillermo Tomás Faci, que es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza, con la tesis La organización del territorio y las dinámicas sociales en Ribagorza durante la gran expansión medieval, 1000-1300, que ya se te quedará muy en el pasado, ¿no? En las brumas del pasado, que le dirigió Carlos Laliena, que fue profesor de ambos, de Historia Medieval, porque Guillermo fue compañero mío, hacía que no lo veía 20 años, y nos hemos reencontrado ahora. Y bueno, es un especialista pues, en el medievo, en la historia de Aragón y en estas cuestiones también de la lengua aragonesa, con publicaciones como En nuestra lengua aragonesa, testimonios documentales de la conciencia lingüística en la Edad Media, tradición oral agüerana, aragonés de Agüero, etcétera, ¿no? Las lenguas de Aragón, decenas de publicaciones sobre historia medieval y por citar simplemente algunas sobre el tema del aragonés. Luego, después de la ponencia de Guillermo, siguiendo el rastro del aragonés, testimonios de la existencia del aragonés desde su formación, en su expansión y retroceso, tendremos la ponencia de Davi, que lo tengo aquí a mi lado, que bueno, Davi también es un conocedor de la lengua aragonesa y ha publicado el libro del habla del Moncayo, estudio comparativo con la lengua aragonesa, que habréis podido ver ahí en 2018, de la institución Fernando el Católico. Es físico, es profesor aquí, director del Instituto Tubalcaín en Tarazona, y también novelista. Por lo menos tiene alguna aproximación al mundo de la novela también. Y la hará la ponencia con Ramón García, que estará online, ¿no? Porque está en Alemania. Y luego habrá pausa y por la tarde será la ponencia de Fernando Romanos y de Xavier Tierz. Fernando Romanos es doctor en lingüística hispánica por la Universidad de Zaragoza, investigador en variedades vivas del aragonés. Tiene algunas publicaciones, como me apuntaba algunas, ¿no? Al límite, la pervivencia del aragonés en las comarcas del norte de Zaragoza. Junto a Xavier Thiers tiene la publicación Diccionario de Fraseología Básica del Aragonés. Y también es autor de obras audiovisuales y literarias y tiene múltiples premios en estos campos, ¿no? Y bueno, sin más, agradeceros a todos por venir. No me voy a enrollar más. Os iba a contar una anécdota, pero no voy a ser un pesado, que ya se la he contado al que esto. Luego, si acaso tomando un café lo hablamos. Y os dejo con Guillermo, que va a ser interesantísima su intervención. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo voy a estar de moderador. Como ya lo ha presentado Andrés, poco tengo que decir. Yo simplemente por mi experiencia personal con Guillén, yo me acuerdo cuando Guillén con 14 años entró en Nogara para apuntarse a un curso de aragonés y desde entonces yo no le di clases nunca, pero él sí que me dio clases de historia y de muchas cosas relacionadas con el aragonés medieval. Me abrió muchas puertas, a lo cual le estoy muy agradecido. Y bueno, somos compañeros ahora también en EFA. Bueno, yo solo os puedo decir que aprovechéis porque es una persona sabia, joven, pero sabia. Bueno, joven, todos vamos cogiendo años. Entonces, menos. pero bien, es que yo tengo el recuerdo de un crío de 14 años y como ha cambiado mucho. Entonces, eso, que aprovechéis, se aprende mucho. Ojalá más historiadores y lingüistas supiesen más cosas sobre esto. Y entonces te dejo y adelante. Vale. Davi
y Andrés por la presentación. Además es una alegría coincidir con Andrés, que efectivamente hacía 20 años y ha sido una sorpresa ahora encontrármelo aquí. Y gracias, por supuesto, a quienes habéis organizado estas jornadas y habéis considerado que yo era la persona adecuada para comenzar. A lo mejor me faltaría comenzar con el PowerPoint. Sí, Vale. te doy un segundo. Bueno, voy diciendo brevemente que acotar un poco el título, porque la verdad cuando el título me lo sugirió David, yo en principio lo di por bueno, pero luego me di cuenta que tenía un pequeño detalle que nos habíamos dejado. Que hay que acotar un poco, yo hablo hablando de cómo es siguiendo el rastro del aragonés, pero en realidad voy a hablar de el aragonés de un periodo muy específico. Yo voy a hablar del aragonés medieval, lo que es el aragonés, llamémosle histórico. Es cierto que la coincidencia entre las palabras aragonés histórico y aragonés medieval es prácticamente total, porque al final la desaparición del aragonés como lengua escrita en el Reino de Aragón se produce justamente en el tránsito de la Edad Media a la moderna, con lo cual, pues bueno, tampoco es incorrecto el título, pero me gustaría aclarar que al final lo que yo os voy a hablar es de fenómenos que tienen lugar en la Edad Media, pues desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XVI. Cuando hago este tipo de cosas, que al final yo me estoy repitiendo, esto lo he contado muchas veces, lo he puesto por escrito, al final siempre me parece que lo más interesante puede ser las cosas, las dudas, las posibles preguntas que vayan surgiendo. Entonces yo os animo a que cualquier duda que vaya surgiendo me la planteéis. No sé, el moderador me imagino que gestionará esta cuestión. Vale, ahora ya está. ¿Ya lo puedo ir pasando? Vale. Ahí está. Vale. Bueno, yo lo que voy a explicar a la hora de plantear, que es una presentación necesariamente genérica sobre el objeto de el aragonés medieval, y yo lo he planteado de dos maneras. Primero, una cosa más genérica, explicar un poco qué es el aragonés medieval, cuál es su trayectoria histórica, en qué momento se escribe, en qué momento podemos atestiguarlo y en qué momento desaparece. Y la segunda parte la he hecho más pensando en el objeto específico de estas jornadas, que al final se plantean un poco como el posible punto de partida para desarrollar proyectos de más largo alcance de investigación acerca de este tipo de cuestiones. Entonces, en la segunda parte yo lo que intento mostrar es un poco qué posibles medios tenemos para estudiar la lengua de la Edad Media, y además esto me permite enlazar con mi propia profesión. Al final yo soy archivero en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, con lo cual, pues, digamos, trataré de explicar un poco el tipo de material que tenemos en mi archivo y en muchos otros archivos para conocer estas cuestiones. Vale, pues sin más paso al primer punto, que es el aragonés medieval. No, voy hacia atrás. Vale. Pues primero, muy rápidamente, un rapidísimo estado de la cuestión. Al final, estudio sobre el aragonés medieval, aunque pueda resultar sorprendente y para muchos resulte completamente nuevo, hay una cantidad increíble de trabajos realizados, mucho más de lo que una persona desde fuera podría imaginar. En el año 98, que un profesor de la universidad, Vicente Lagüens, hizo una recopilación de lo que se había escrito hasta entonces, recogió más de 550 artículos y monografías sobre la cuestión, y desde entonces no han hecho más que incrementarse. Es decir, en realidad no puedo decir que estoy presentando una realidad desconocida, sino todo lo contrario. Hay muchísimos estudios. En todo caso, sí que me gustaría resaltar dos cosas. En primer lugar, aunque haya muchos estudios, si lo comparamos con lo que hay en otras lenguas romances vecinas, como puede ser la catalana o la castellana, siempre referidos al periodo medieval, lo que se ha hecho es muy poco. Y sobre todo, si algo caracteriza a lo que se estudia sobre el aragonés medieval, es que son siempre trabajos muy poco ambiciosos, trabajos muy puntuales. Se analizan aspectos muy concretos de la lengua, un documento, una serie de documentos de mi pueblo o cosas parecidas. Al final, detrás de esto, yo creo que hay un problema incluso de base. La propia idea de que hay una lengua aragonesa muchas veces es puesta en entredicho, y desde el momento en que no nos creemos que no hay una lengua aragonesa como tal, no tiene sentido que hagamos estudios un poco ambiciosos del conjunto de esa lengua que a veces
la gente no se acaba de creer mucho su existencia. Y por eso, por ejemplo, hay cosas tan básicas como la existencia de un diccionario del aragonés medieval que la gente lo está pidiendo a gritos, porque al final los investigadores necesitan una herramienta como esa, no existe. Hay trabajos de conjunto que simplemente nadie se ha planteado elaborar. Y aquí, puesto que en realidad David, cuando me invitó, me pidió que hablase de un trabajo que yo publiqué recientemente acerca del aragonés medieval. Entonces puede decir que yo aquí he venido a hablar de mi libro, o sea que lo voy a hacer muy rápidamente. Al final, si una virtud puede tener el libro que publiqué hace unos años, que además no lo he puesto aquí, pero ya lo digo, se llama El aragonés medieval, lengua y estado en el Reino de Aragón. Al final lo que intento crear es un poco esa visión de conjunto que, en mi opinión, falta a la hora de estudiar el aragonés medieval. A veces me parece que lo que falta es una especie de un relato, una narración que permita hilar todos los acontecimientos que marcan esa lengua que podríamos llamar prácticamente auge y caída de una lengua en la Edad Media. Bien, por lo tanto, yo, a partir de ahora, en buena medida, yo voy a sintetizar lo que yo traté de explicar en esa situación, con lo cual, si alguien tiene interés en estas cuestiones, no puedo más que remitir a lo que expliqué en esa ocasión. Siempre voy hacia atrás, perdón. Es que es poco difícil. Vale. Voy primero a una cuestión de concepto. Un poco, para partir de mi explicación, voy a partir de una idea que a mí me parece bastante obvia, pero a veces para la gente no lo es tanto. El latín, la evolución natural del latín, no da lugar a las lenguas romances que conocemos nosotros, a las lenguas como francés, castellano, catalán, aragonés. No da lugar a lenguas como conceptos cerrados y compactos, que son al final la manera como nosotros concebimos estas lenguas románicas. A lo que da lugar, bueno, y esa manera, digamos, de lenguas compactas, compartimentos cerrados, yo creo que se puede ilustrar bien con este cuadro que tenemos a la derecha. A lo que da lugar la evolución del latín hacia las lenguas romances es más bien a esto, a un continuo dialectal, es decir, desde Galicia hasta Bélgica y desde Bélgica hasta la punta de la bota de Italia, no hay dos pueblos colindantes que no se entiendan. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Podemos decir que si imaginemos el castellano son los tonos verdes y el aragonés son los tonos azules, pues sí, aquí tenemos tonos verdes y tenemos tonos azules. Pero ¿dónde se acaban los verdes y dónde se acaban los azules? Y si hay esta indefinición, ¿cómo establecemos las fronteras entre las diferentes lenguas? ¿Cómo llegamos a esta situación de compartimentos más o menos estancos? Esto en Aragón es evidente. Digamos, os hago una simplificación. A ver. No. Aquí debería haber un mapa, pero se ha perdido por el camino. No sé si sale en la pantalla. No. Bueno, no pasa nada. Os lo tendréis que imaginar. Si nos vamos al siglo XIII, la situación lingüística del Aragón medieval es una situación que seguramente concuerda mucho con esta situación del continuo lingüístico que decía antes. Es un territorio lingüísticamente diverso. Yo diferenciaría tres grandes espacios. Al final hay una zona, la zona pirenaica, es la zona donde hay más diferencias internas, es la zona en donde realmente hay una continuidad lingüística desde el periodo romano hasta la actualidad y es donde mejor se observa ese continuo, pero al final son dialectos con diferencias locales, en cada valle, en cada comarca tiene sus especificidades. Si vamos hacia abajo encontramos en todo el Valle del Ebro, lo que nos encontramos ahí es como meter todos esos dialectos y unos cuantos del entorno de catalán, occitano y otras zonas, los metemos en la coctelera, que es la repoblación y la conquista cristiana, y la bebida resultante es una lengua mucho más homogénea, pero obviamente también con diferencias internas según los ingredientes que hemos metido en la coctelera en cada territorio. Y luego tenemos una tercera región lingüística, que es lo que podemos llamar la serranía, la zona del sistema ibérico, esencialmente Teruel, Daroca, Calatayud, que es un territorio en donde la repoblación tiene unos rasgos bastante diferenciados respecto al Valle del Ebro, porque tiene un gran peso la población navarra, riojana y castellana, lo cual, digamos, vuelve a la coctelera. Los ingredientes que metemos dentro son diferentes, con lo cual el resultado es más diferente. Es diferente y es una zona en donde los dialectos que podemos atestiguar no son exactamente como los del Valle del Ebro, sino tienen muchos más rasgos compartidos con el castellano. No los llamaría castellanizados,
más bien castellanizantes, es decir, simplemente que tienen rasgos compartidos con el castellano que no están presentes en el resto del territorio. Bueno, esto todavía es más complicado el plano lingüístico de Aragón, porque tenemos en la ciudad de Jaca la lengua es la occitana, por cuestiones de inmigración llegada desde el sur de Francia. En la franja oriental de Aragón la lengua es la catalana, también por procesos de repoblación desde el siglo XI, siglo XII, y aún lo complicaríamos más si nos encontramos las minorías lingüísticas, las minorías religiosas que muchas veces conservan sus lenguas, sobre todo para usos litúrgicos. Al final tenemos un pupurri lingüístico considerable. Entonces, ¿de qué manera de este panorama lingüístico que os pido que os imaginéis, porque no lo estáis viendo, podemos llegar a la singularización de una lengua aragonesa para todo este territorio? En mi opinión, el factor fundamental en esta singularización del aragonés y de otras lenguas romances vecinas es la construcción de estados feudales, la construcción de reinos con una capacidad de influir en la vida de las personas cada vez más intensa. Un fenómeno que no deja de avanzar desde el siglo XI hasta el mundo contemporáneo. Los estados tienden a reforzarse cada vez más, pero que si hay un momento que tiene un punto de inflexión es el siglo XIII. Y es justamente el momento en el que se configuran estas lenguas romances como compartimentos estancos que os estaba diciendo antes. Simplificándolo muchísimo, en el caso aragonés, yo lo resumiría de esta manera: lo que sucedió, lo que dio lugar de ese mosaico lingüístico que he presentado antes a la existencia de una idea de lengua aragonesa común a todo el territorio. Es que, bueno, el momento clave es hacia 1200, la necesidad de poner por escrito la lengua vernácula. Y en el momento que eso sucede, la gente intenta buscar una manera correcta de escribir la lengua vernácula. La gente tiende a tomar como modelo referencial la lengua vernácula de los centros del poder de aquel momento. De tal manera que, por ejemplo, en el Reino de Aragón se toma como referencia la lengua de los centros del poder, por ejemplo, de la ciudad de Zaragoza, esencialmente. Y al final, ese modelo lingüístico prestigioso tiende a irradiarse sobre todo el territorio, de tal manera que al final se crea una cierta homogeneidad un poco artificial. Y en el caso del Reino de Aragón, aún yo creo que se puede hilar un poco más fino, porque al final la clave ahí parece que es la aprobación de los fueros de Aragón el año 1247. En el momento que existe una primera compilación, una normativa vigente en todo el territorio, que se irradia, se extiende por todo el territorio en forma de copias en lengua vernácula por lo general, y en lengua vernácula, que normalmente es la del centro del poder, que es Zaragoza, pues desde ese momento en todos los puntos del reino tienen ejemplos de esta lengua referencial que se empieza a tomar como modelo a la hora de escribir en romance. Y de esa manera, desde 1270, en que los notarios aragoneses dan el salto del latín al romance, es decir, dejan de escribir en latín y empiezan a escribir en romance, empezamos a ver que todos escriben de una manera sospechosamente parecida. Es decir, ¿por qué escriben tan parecido en Daroca y en Aínsa? Pues yo creo que la principal explicación es que están tomando un modelo lingüístico común, que yo creo que uno de sus principales componentes es estos fueros de Aragón aprobados en 1247. No sé si me he explicado bien, pero al final es un proceso que, insisto, lo estoy simplificando muchísimo, se podrían añadir 1000 matices, pero al final, para dar una explicación global del proceso, yo creo que de esa manera queda bastante claro. Además, esta explicación yo creo que permite entender muchas cosas. Permite entender, por ejemplo, una cosa que a veces le llama mucho la atención a la gente, es por qué es tan diferente la lengua aragonesa que encontramos en los textos antiguos respecto a la lengua aragonesa que se sigue hablando o se ha hablado hasta hace poco en los pueblos del Pirineo. Lo asombroso con la explicación que hemos dado ahora mismo es que fuese muy parecida. Es decir, lo normal es que haya una importante diferencia de registro, también hay diferencia territorial, es decir, al final todas forman parte del mismo sistema, si queremos decirlo, pero al final pues están muy alejadas por motivos obvios. Y además esto explica otra cosa que también es muy llamativa, y eso además me permite hablar de Tarazona. Por ejemplo, a mí una cosa que me resulta llamativo es la diferencia lingüística
que se puede apreciar de las escrituras del siglo XIV de Tarazona y de Ágreda. En realidad es una diferencia que dices, pues si están al lado, o sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Claro, tiene toda la lógica. Al final los notarios de Tarazona están tomando como modelos lingüísticos aquellos que se están produciendo en los centros políticos del Reino de Aragón, mientras que los de Ágreda están haciendo lo mismo con lo que sucede en Castilla, con lo cual se están construyendo fronteras lingüísticas hasta cierto punto artificiales, sí, artificiales, convencionales, pero que eso no quiere decir que sean menos reales. Dime. Tenemos contactos con un miembro del Centro de Estudios de Ágreda que tiene textos por ahí y dice, esto no es castellano ni es catalán, no sé. Entonces investigaríamos sobre textos, posiblemente textos en aragonés de Ágreda ligados a la sede episcopal. Vale. No te diré. Vale, pues prosigo. Vale, pues yo sigo hablando de mi libro. En realidad, el libro del que hablaba antes es un poco donde explicaba todas estas cuestiones intento explicar la historia de la lengua, pero luego hace muy poco tiempo presenté otro que al final lo que intento hacer es recopilar los testimonios documentales que atestiguan la existencia de la lengua aragonesa, es decir, no tanto textos en lengua aragonesa, sino textos en donde la gente está hablando de la lengua, se está refiriendo a la lengua, está diciendo, este texto está escrito en tal lengua, tal persona se dirigió a tal otra en una lengua, es decir, testimonios de lo que podemos llamar la ideología lingüística de la gente del medievo, para tratar de ver de qué manera se concebía la lengua. Entonces, al final, mi argumento central, lo que quiero mostrar es que al final esta construcción de la idea de lengua aragonesa no es una cosa que vemos solamente a través de nuestro estudio de los documentos, sino también lo percibimos que la gente de aquel momento, ellos lo percibían. Digamos, surge la conciencia de que existen lenguas separadas y la gente es consciente de lo que es el castellano frente a lo que es el catalán, frente a lo que es el aragonés. Y he traído un conjunto de documentos que al final no es más que unos pocos de los que he sacado de lo que he recogido ahí. Aviso que es un libro bastante duro, es decir, si el otro ya lo es, este lo es muchísimo más. Es un montón de documentos en latín o en lenguas antiguas que no recomendaría seguramente ni a mis peores enemigos. Os pongo primero el ejemplo que tiene la virtud de ser el más antiguo o uno de los más antiguos y además el que mejor ilustra lo que he tratado de explicar hasta aquí, sobre cómo se construye este concepto de lengua aragonesa. Este es un testimonio, es un fragmento que procede del Vidal Mayor. El Vidal Mayor, a lo mejor os suena, es uno de los testimonios escritos más antiguos de los fueros de Aragón, en lengua romance. Entonces, es un texto muy extenso y aparece una reflexión sobre los problemas de comprensión de la lengua jurídica. Es una cosa un problema universal, porque actualmente sigue pasando que un texto de según qué registro puede ser difícil de comprender. Entonces, este manuscrito, es un manuscrito que es de la segunda mitad del siglo XIII, para que nos situemos en el tiempo. Se hace esta reflexión y dice que los textos son muy difíciles de entender, los textos jurídicos, tanto si están en latín como si están en lenguaje de Aragón. Y luego añade, para los textos en latín lo que es necesario hacer es hacer glosas, es decir, hacer explicaciones sobre lo que has querido decir, y para los textos en romance de Aragón lo que es necesario es enseñanza. Habla de la sutil enseñanza. Dicen, y los que hablan su romance pueden entender aquella si no fueren maestrados por sutil enseñanza. Eso es lo que es necesario para que una persona entienda el romance. Y lo que me parece muy interesante de este texto es esta oposición que establece entre el lenguaje de Aragón y el romance. Es decir, el lenguaje de Aragón nos lo presenta como una lengua escrita, como una lengua, por el hecho que lo llame de Aragón, es una lengua representativa de todo el territorio del reino y es una lengua formal. Es una lengua tan formal que se utiliza en un manuscrito jurídico. Por el contrario, el romance nos lo presenta como una lengua oral, se fabla. Es una lengua que no es homogénea, porque tal como veis, en su romance, es decir, cada uno tiene el suyo.
no hay uno común, cada uno tiene el suyo, de ahí que se utilice ese posesivo. Y es necesario tener una sutil enseñanza, hace falta formación para poder comprender un texto jurídico. Es decir, no es una lengua formal, es una lengua informal. Es decir, nos está estableciendo una posición y lo que yo quiero subrayar con este fragmento es que nos muestra muy bien esta idea que al final el concepto de lengua aragonesa es un concepto que se crea desde arriba y después se va extendiendo hacia la base social. Es decir, pero en su origen el concepto de lengua aragonesa como de lengua catalana o de lengua castellana son conceptos que surgen en la esfera del poder de las monarquías que surgen en el siglo XIII. Y luego, a partir de testimonios tempranos como este, tenemos muchísimos otros testimonios, si me quiere pasar. No sé por qué no... Vale. A lo mejor tengo que hacer más bien hacia allá, porque yo estoy apuntando a la pantalla como si eso fuese algo más que un... Bueno, a partir de este texto, digamos, más relevante que decía del Midal Mayor, hay muchísimos otros testimonios de esto que llamo yo la conciencia lingüística, es decir, testimonios explícitos que están dando nombre a la lengua. Uno de los sitios donde aparecen más testimonios es en aquellos ámbitos donde convivían los dos grandes componentes de la Corona de Aragón, catalanes y aragoneses. Y el sitio donde más lo hacen es la Real Cancillería, es decir, la oficina del rey, en donde se producían los documentos en nombre del rey para todos sus territorios. Documentos que, según el destinatario, se escribían en aragonés o catalán. Y finalmente ahí encontramos constantemente alusiones a que los escribanos están diciendo que cuando escriben a Aragón lo hacen en aragonés, cuando escriben a Cataluña o a Valencia lo hacen en catalán. Y aquí he puesto solamente unos cuantos ejemplos de esto. Pues por ejemplo dice esto siempre la estructura es la siguiente. Tienes una carta escrita, vamos a imaginar, hay que enviar la misma carta exactamente igual a 20 personas, pero 10 destinatarios son catalanófonos y otros 10 hablan aragonés. Entonces lo que hace es se copia una vez y luego escribimos 10 iguales en catalán y otras 10 iguales en aragonés para no tener que copiarlas todas. Que esto es lo que, digamos, hacen en el taller de la Cancillería Real. Y después se envió una carta similar a Pere des Bosch para la villa y las aldeas de Calatayud, mudado o cambiado el vulgar aragonés en catalán. Por ejemplo, otros testimonios. Se mandó una carta similar con las palabras competentemente cambiadas o mutadas, es decir, de catalán al aragonés, al maestre de Rodas. El maestre de Rodas era el Juan Fernández de Heredia, que es un poco como el gran escritor del aragonés del momento. O hay una, voy a la última para no alargarme, que es la que lo dice más explícitamente, dice, bajo la misma manera se escribió a todos los oficiales infrascriptos, es decir, abajo hay que entender que había una lista de los destinatarios de la carta en cuestión, es decir, a Aragón en lengua aragonesa y a todos los otros en lengua catalana. Hay que entenderse que a los valencianos, a los mallorquines y a los catalanes les escribía a todos en la misma lengua. A ver, esta está escrita en catalán y todo el resto son latín. Al final hay que entender, claro, yo estoy necesariamente, para no aburriros aquí hasta altas horas de la madrugada, lo estoy simplificando, pero esta diversidad lingüística se hace mucho más compleja si tenemos en cuenta que el latín está predominando en muchos ámbitos formales. Entonces, las anotaciones que hacían los escribanos, las anotaciones para ellos mismos de trabajo, frecuentemente las hacían en latín. De hecho, ya veis estas, que predomina claramente el latín frente al catalán, que solamente aparece una vez. Hasta aquí todas estas alusiones hablan de la lengua escrita, ¿vale? Y hasta ahora estos casos anteriores hablan de la oposición entre lengua aragonesa y lengua catalana. Aunque sean menos frecuentes, también tenemos bastantes ejemplos de la oposición entre lengua aragonesa y lengua castellana. ¿Por qué son menos frecuentes? Porque al final los ámbitos de contacto son muy inferiores. Es decir, al final aragoneses y catalanes pues es que son zipizape. Es decir, están todo el rato, están juntos en las mismas instituciones y siempre hay contraste lingüístico. Con los castellanos normalmente van a la greña, con lo cual las ocasiones de
que haya este tipo de situaciones de bilingüismo no son tantas, pero algunas son muy explícitas, como un acuerdo diplomático entre Aragón y Castilla en 1409, en el que se manda que se haga una carta en lengua aragonesa para el rey de Aragón y otra carta en lengua castellana para el rey de Castilla. Y además ahí conservamos las dos cartas, una en aragonés y otra en castellano, que es muy ilustrativa para ver las diferencias que ellos percibían entre los dos idiomas. Hubiese estado bien que lo hubiese puesto aquí la versión bilingüe por la pregunta que planteabas de cómo son las dos lenguas, pero luego pondré algún texto en aragonés medieval para que lo podáis un poco visualizar. Y luego hasta ahí todo lo que he dicho son ejemplos de alusiones a la lengua de los documentos, pero progresivamente este tipo de categorías de lengua aragonesa o lengua catalana o lengua castellana se va aplicando también a la lengua oral. De tal manera que tenemos alusiones, sobre todo en contextos judiciales, a que dice tal persona se dirigió o dijo tales palabras en lengua aragonesa, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la isla de Menorca de 1346, en donde, os traduzco, esto está en latín, habla de un tal Gil de Lozano y dice, según su idioma, era aragonés y de las partes de Aragón. Es decir, se podía identificar a una persona originaria de Aragón de acuerdo con su idioma. Otro testimonio judicial, en este caso, es un juicio que tiene lugar en Lérida, aunque en realidad es un juicio, digamos, del ámbito de la corte del rey, en donde el perdedor del compromiso de Caspe, que en ese momento estaba preso en Lérida, él lo que viene a decir que que quien le había incitado a rebelarse era un tío que le había venido y que hablaba en aragonés. No da ninguna pista más. Un tío que hablaba en aragonés y parlaba en aragonés. Un dato curioso, bueno, tampoco puedo profundizar en los motivos de eso. Y otro testimonio más mundano de otro juicio en Lérida, esto sí que es ante las autoridades municipales de Lérida, en donde se están reproduciendo los diálogos de un pleito, pues dos que se habían pegado en Lérida, y entonces al final, durante el juicio, explican los precedentes de esa pelea. Entonces los precedentes que se habían encontrado en Zaragoza, y uno le había dicho no sé qué a otro, y dice, y le dijo en son aragonés, en su aragonés, y le dijo la frase. Aquí la frase la veis, en realidad esto está en catalán, pero eso es lo normal. En realidad el juez va transcribiendo en su lengua propia, que es el catalán, pero está indicando que en origen esa frase se había pronunciado en la lengua aragonesa. Vale. Y último ejemplo de testimonios documentales. Al final, las lenguas, una cosa muy interesante que sucede en la Corona de Aragón por esta convivencia constante de aragoneses y catalanes, es que las lenguas se convierten en cierto modo en iconos identitarios de esas comunidades políticas, de tal manera que en algunos contextos su utilización podía instrumentalizarse como manera de cohesión del grupo. De tal manera que encontramos ejemplos de, por ejemplo, lo primero, pues catalanes que rechazan el uso del aragonés. En este caso, el Concejo de Girona habían recibido una carta en aragonés por parte del rey, y entonces ellos, en la respuesta al rey, le afean al rey, que normalmente eso nunca está muy bien, afear nada al rey, pero lo hacen diciendo hemos recibido una carta en aragonés y eso no lo entendemos bien. Y lo mismo sucede unos años después, en el contexto de unas cortes en la ciudad de Monzón, en donde son los aragoneses quienes rechazan que les han entregado unas ordenanzas sobre el funcionamiento de la justicia y dicen, oye, eso está en lengua catalana, nosotros lo queremos en nuestra lengua. Quiero subrayar este componente un poco identitario que tiene esto, porque al final aragoneses y catalanes, sobre todo los del ámbito que gente alfabetizada, todos comprenden perfectamente la otra lengua. Es decir, problemas de comprensión no hay. Al final, cuando los de Girona están afeando el uso del aragonés, en realidad hay un contexto político detrás que básicamente lo que están afeando es el predominio de un conjunto de cortesanos aragoneses en el entorno del monarca. Y la manera que están utilizando para ilustrar eso es el rechazar el uso de la lengua aragonesa. Pues insisto, al final es una cierta instrumentalización política del uso del lenguaje. Vale. Y voy a la castellanización. Bueno, hasta ahora lo que
he tratado de mostrar, o lo que también mostré en el libro que decía antes, mi argumento central es que al final el aragonés funciona de una manera muy similar al resto de lenguas romances. Es decir, no tiene nada de excepcional, tiene la formación de una lengua igual que sucede en territorios próximos, y al final lo que realmente marca la diferencia con Castilla o con Cataluña es el proceso que se da en el siglo XV, que es el de la castellanización del Reino de Aragón. La causa de la castellanización en realidad está por investigar, es decir, tampoco lo tenemos muy claro, hay muy pocos, insisto, lo que decía antes, hay muchos estudios puntuales en donde certifican, sí, pues mira, en mi pueblo también se castellaniza, pues sí, como en todos, pero digamos un intento de hacer una visión global de todo lo que pasa en el Reino de Aragón, pues es una cosa que está pendiente y la verdad que sería estupendo que alguien se pusiese con ello. Normalmente la castellanización se ha presentado como algo casi inevitable, algo que estaba destinado a pasar, porque al final estábamos todos llamados a hablar castellano y a tener esta lengua común. Esto al final es una interpretación hasta cierto punto teleológica, es decir, al final estamos explicando el pasado a partir del presente, que nosotros sabemos cuál es la conclusión de las cosas, y es que todos tenemos como lengua mayoritaria en Aragón la aragonesa. Los motivos seguramente que había en el aragonés, pese a que funcionase bien, digamos, problemas que ya tenía el aragonés presente que pueden explicar el proceso de castellanización, yo diría que hay dos cosas fundamentales. Primero, una cierta falta de prestigio, que se ve sobre todo en el ámbito de la literatura. Es decir, el aragonés se escribe muchísimo, hay miles de páginas escritas en aragonés, pero cuando consumían literatura, las élites del reino normalmente consumían literatura en occitano, en francés, en catalán y más adelante en castellano. Es decir, hay muy poca literatura propiamente dicha que esté escrita en aragonés. Y hay otro elemento fundamental que no hay que obviar. Aragonés y castellano son muy próximas. Son lenguas, la capacidad de comprensión mutua es casi total. Y al final eso facilita que cuando un determinado contexto político se dio, el aragonés empezase a percibirse como una variedad inculta, una variedad incorrecta de una lengua superior que era la castellana. Y ese contexto político que favoreció este cambio de percepción acerca del aragonés es el que se produce a partir de 1412 con el compromiso de Caspe y la llegada de una familia castellana al trono aragonés. En realidad, muchas veces se habla del compromiso de Caspe como el punto de partida del cambio, pero las cosas son mucho más complejas. Es decir, cuando llegan los Trastámara, la adaptación lingüística es total. Pero es cierto que su lengua materna es la castellana y también la del círculo de cortesanos que le rodean y la que utilizan esas expresiones literarias, y de esa manera el prestigio del castellano en Aragón fue creciendo progresivamente. Y los cambios lingüísticos se ven en primer lugar en el ámbito precisamente de la monarquía. Es decir, desde 1450 las cartas del rey empiezan a abandonar el aragonés y se pasan el castellano. Desde 1450 todas las cartas del rey dejan, digamos, ya la lengua, tiene aragonesismos residuales, pero ya la podemos llamar castellano. Bueno, la podemos llamar y ellos mismos la llaman castellano, es decir, en este tipo de testimonios documentales que antes veíamos ya no hablan de lengua aragonesa, sino que hablan de lengua castellana. Y esto que al principio solamente pasa en el ámbito de la Cancillería, en el ámbito de la alta sociedad, desde 1475 aproximadamente, empieza a irradiarse en los notarios del propio Reino de Aragón. Es decir, la gente en Aragón, que hasta entonces seguía utilizando la lengua propia, de repente observamos que empieza a abandonar las formas propias y las sustituye por las formas lingüísticas castellanas. No es un proceso de un día para otro, es un proceso gradual. Por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo que es curioso solamente para ilustrarlo. Pues quien escribió este documento de repente dijo, uy, eso de güey, uy, qué catetada. Eso hay que decirlo hoy. La palabra para hoy, pues es un abandono progresivo de las formas lingüísticas, pero que al final lleva a que en el plazo de 25 años la lengua cambie completamente. A partir de 1500 lo que encontramos básicamente es castellano con un mayor o menor pozo del aragonés que sigue hablando la gente y que utilizaban previamente. Debo decir una cosa muy importante. Este cambio, esta castellanización es escrito.
o nosotros solamente lo conocemos a través de la escritura. Frecuentemente circulan mapas en donde te dicen la castellanización del Reino de Aragón y te van diciendo así como fechas. Dice, en 1600 el castellano llegaba hasta aquí y en 1700 había retrocedido eso. No tenemos ni idea. Es decir, todos esos mapas son pura ciencia ficción. Nosotros solo sabemos que todos los notarios del reino abandonaron casi simultáneamente el aragonés, pero los de Tarazona al mismo tiempo que los del Valle de Hecho, en donde sigue hablándose aragonés hoy en día. Y si los notarios del Valle de Hecho empezaron a escribir en castellano exactamente igual, eso quiere decir que ese cambio no tiene nada que ver con la lengua oral. Lo que pasa en la lengua oral no lo sabemos. Seguramente yo no soy lingüista, esa es la realidad, yo soy historiador. Seguramente habrá mecanismos para tratar de hilar fino en los documentos en castellano de la Edad Moderna para tratar de determinar cómo está cambiando la lengua por debajo de lo que nos ilustran los documentos. Pero, insisto, esta castellanización que estamos viendo no tiene nada que ver con una sustitución en la lengua oral. Y hay otro cambio muy importante, que es el cambio en las conciencias lingüísticas. Eso además es una cosa muy característica de Aragón que no sucede en otros territorios como puede ser Galicia u Occitania, en donde hay un cambio lingüístico al mismo tiempo. En Aragón se pierde la conciencia de la existencia del aragonés. El procedimiento es básicamente que se asume que aragonés es lo mismo que el castellano. Digamos, se sigue utilizando ocasionalmente la expresión aragonés, pero es para definir al castellano que hablan las élites. Y para ilustrar eso, yo creo que este fragmento es muy ilustrativo de lo que quiero decir con este cambio de la conciencia. Dice, no es sino en Zaragoza, la ciudad principal y cabeza del reino, que la propia lengua aragonesa se habla. En todo el resto de territorios, hacia Gascuña, hacia el norte, hacia Cataluña, hacia Valencia, hacia Castilla, hacia cualquier rincón, todo lo que habla son degeneraciones. Es decir, no hace falta pensar mucho para darnos cuenta que al final la ciudad más castellanizada del Reino de Aragón, cuando se escribe esto a finales del siglo XVI, es Zaragoza. Y aquí lo que dice que el único aragonés correcto es el de Zaragoza, que es justamente el castellano. ¿Qué nos indica esto? En primer lugar, obviamente que al final, en que salías de Zaragoza, empezaban a hablar este tipo de, ¿cómo lo llama aquí? Lenguas ajenas a la lengua aragonesa. Esas lenguas ajenas seguramente es lo que realmente el aragonés, o lo que es el heredero de las lenguas que se hablaban en Aragón previamente. Y lo que es también muy interesante, que lo que empezamos a encontrar, el aragonés desaparece de la escritura, pero seguimos teniendo testimonios aislados a su existencia. Y a esos testimonios los suele empezar a denominar montañés. Es decir, empieza a asociarse como una lengua, digamos, ya de las montañas, de zonas rurales, y se le asocia además a una cosa todavía peor, si hay algo peor, a los moriscos. Hay muchos testimonios de la asociación del aragonés a los moriscos. Hay un libro que es atroz, que se hace, digamos, como justificación de la expulsión de los moriscos, en donde se dice, bueno, todas las barbaridades que os podáis imaginar. Y es muy curioso porque a estos moriscos, siempre que se les pone el micrófono, siempre que se les hace hablar en estilo directo, siempre hablan en aragonés. Mayor estigmatización que la asociación a los moriscos en el Reino de Aragón en el siglo XVI no era posible. Es decir, seguramente por ahí irán los tiros de que una parte importante de la población tratase de huir de cualquier manera de ese tipo de formas de expresarse que estaban tan estigmatizadas. No sé cuánto rato llevo hablando. 50 minutos. Madre mía. Tendré que abreviar mucho porque si no... Bueno, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que... algo que pueda responder. Por aquello de tener un poco de margen para ver. Si queréis, yo me disculparéis, estoy con el móvil, pero es que es para gestionar el chat del streaming, ¿vale? Y ha habido algún problemilla y no sabía si... y ha visto que hay gente que manda mensajes. Entonces, si queréis al final, cuando termines, pues preguntamos y hacemos. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues... ¿Queréis? ¿No? Vale. Vale, pues trataré de acelerar a explicar un poco, hasta ahí he explicado un poco qué es el aragonés, un poco la historia de este aragonés medieval, y a partir de aquí quiero presentar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos investigar el aragonés, cómo podemos seguir su rastro.
Bien. Primera cosa importante, el aragonés medieval ha dejado más testimonio escrito que cualquier otro periodo de la historia de la lengua. Todos los textos publicados en aragonés en la Edad Moderna yo creo que me cabrían en este conjunto de papeles. Y los de la contemporánea, pues hay un poco más porque hay literatura dialectal, pero sigue siendo muy poco. El aragonés, por el contrario, hay un testimonio documental que son miles y miles y miles de páginas. Con lo cual, al final, cuando queremos estudiar el aragonés, es inevitable que el periodo medieval adquiere un gran protagonismo, porque realmente es el periodo que está mejor documentado desde el punto de vista escrito. Y a través de esos testimonios escritos, yo creo que los estudios se pueden orientar en dos sentidos diferentes. Por una parte, podemos orientarlo hacia el estudio propiamente de la lengua escrita. Al final, la lengua escrita pues, es estudiar este tipo de modelos lingüísticos que utilizaban los notarios, que utilizaban la Cancillería, que se utilizaba en los fueros, pero que, insisto, no es un reflejo de la lengua real. Es una lengua más o menos homogénea que utiliza la gente con buen nivel cultural en todos los puntos del reino. Eso es lo más sencillo, porque en realidad el grueso de los documentos que tenemos están escritos de esa manera, en esta lengua más o menos homogénea. La otra cosa que podemos intentar investigar es intentar ver de qué manera hablaba la gente. El problema es que las fuentes nos lo ponen muy complicado. ¿Por qué? Porque, insisto, la lengua suele estar escrito en la lengua notarial y cancilleresca, es decir, en una lengua mucho más homogénea. Y tenemos que hilar muy fino para, a partir de esos documentos, intentar deducir de qué manera está hablando la gente. Es difícil, pero no es imposible. Es decir, en esta época las lenguas no son tan homogéneas como lo fueron después de la aparición de la imprenta. En cualquier texto, de alguna manera, están influyendo varias variedades lingüísticas. Un notario que escribe está intentando imitar un modelo lingüístico prestigioso, pero al mismo tiempo su lengua materna, de manera inevitable, está influyendo. Y de manera que, analizando cuidadosamente muchos textos, podemos llegar a deducir de qué manera podían estar hablando. ¿De qué manera? Bueno, me voy a centrar ya en si queremos intentar interpretar los textos que tenemos en aragonés medieval para conocer la manera como está hablando la gente, tenemos que tener en cuenta todos los sesgos que introduce esa documentación y que dificulta su utilización como una fuente fidedigna de la manera de hablar de la gente. Y he puesto estos 4 sesgos: autoría, registro, tipología y tradición documental. Y voy a ir más o menos rápidamente. El primer sesgo fundamental es la cuestión de la formación, digamos, la autoría del documento y más concretamente su formación. La mayoría de los textos que tenemos para ese periodo son notariales. Un notario es una persona que se ha formado para sacar un título y durante ese periodo de formación ha aprendido un tipo de lengua que no es su lengua materna. Entonces, de esa manera tenemos que tener en cuenta si un texto es notarial, porque normalmente lo que nos va a reflejar es un tipo de lengua muy homogénea. Y además hay otra cosa más grave. Aquí os veis un texto que dice: empieza yo como yo, don fulán, vendo a vos, don fulán. La gente no se llama fulán. Esto es un formulario. Es decir, un notario cuando escribe básicamente tiene un texto escrito con agujeros y lo va copiando literalmente y pone el nombre del comprador y del vendedor. Claro, no es una producción espontánea, está copiando un formulario, con lo cual lo normal es que ese texto no sea un reflejo fiel de su lengua popular, es básicamente el reflejo de la lengua de aquella persona que ha elaborado ese formulario notarial. Es mucho más interesante desde el punto de vista lingüístico cuando tenemos textos que no sean notariales. Lo que pasa es que son mucho menos habituales y aparecen normalmente pues, sueltos. Por ejemplo, esto es una carta personal que me encontré en medio de un documento de un registro entero en latín. Tiene un tipo de lenguaje mucho más vivo, tiene unas formas lingüísticas mucho más próximas al habla viva y tiene muchos rasgos. Por ejemplo, voy a señalar uno en concreto. A ver, ¿dónde está? Aquí, Ayades. Ay, ¿por qué no lo encuentro? Ah, vale, aquí.
¿Veis? Por ejemplo, esto es una forma verbal, ayades. Digamos, es el subjuntivo del verbo haber en la segunda persona del plural, con la terminación ades, que es característica de la lengua notarial de aquel momento. La gente en ese momento mayoritariamente utilizaba ayaz, tal como sucede en el aragonés contemporáneo del Pirineo. Pero cuando escribía un notario de manera formal, sustituía esa forma habitual en su manera de hablar y la convertía en ayades. ¿Veis? Aquí, sin embargo, en un texto que no es notarial, este tipo de formas verbales aparecen con mucha más frecuencia. Aparece eso, aparece soz en lugar de sodes, es decir, el hecho de que no sea una lengua notarial hace que aparezcan muchas formas propias del habla viva que el notario tiende a esconder. Hay otra cosa muy importante, aquí me voy a centrar menos, pero hay que tener en cuenta la lengua de origen de la persona que está escribiendo. Es decir, que un texto esté en un pueblo o en un determinado lugar no quiere decir que sea el reflejo lingüístico de cómo se hablaba ahí. Si esa persona viene de otro pueblo, seguramente su lengua materna sea otro. Y aquí solamente traía un par de cartas de la comunidad de aldeas de Daroca que tienen el interés que vamos viendo que según la procedencia de la persona que escribe, las formas lingüísticas son ligeramente diferentes, lo cual nos muestra que de alguna manera este tipo de testimonios nos permitirían para un lingüista que le dedicase muchísimas horas a tratar de establecer una geografía lingüística de los rasgos que había en ese momento en este territorio. Otra cuestión muy importante, la cuestión del registro. Ya no me dejo la autoría, paso al registro. Hay textos con un registro más formal y textos con un registro menos formal. El registro más formal suele depender del destinatario. Al final, si quieres hacer un texto público o un texto que envías a una persona de la alta sociedad, lo tiendes a escribir de una manera mucho más correcta y las formas lingüísticas son diferentes. Cuando conseguimos encontrar textos que no tienen una vocación pública, es decir, que son textos, que son apuntes que lo hace una persona para sí mismo, es mucho más posible que nos encontramos formas, digamos, características del habla popular. Por ejemplo, aquí lo que he puesto son ejemplos de uno de los problemas que presenta el aragonés medieval, que son los imperfectos. Explico rápidamente el problema. Uno de los rasgos definitorios del aragonés actual, del aragonés desde que tenemos testimonios dialectales hasta ahora, es la conservación de la B de los imperfectos. Es decir, si en castellano decimos cantaba, pero digo debía y perdía, en aragonés siempre se conserva la B. Cantaba, perdeba, partiva. Este rasgo en los textos en aragonés medieval, en los notariales, no existe. Es una cosa súper llamativa. Nadie entendemos por qué, no aparece de ninguna manera e incluso hemos llegado a dudar que a lo mejor eso es una reconstrucción posterior. Pero sin embargo, últimamente, la verdad que he empezado a mirar libros de un registro documental inferior por otras investigaciones y he descubierto que cuando salimos del ámbito notarial y vamos a libros contables, esas formas documentales inexistentes en el aragonés notarial empiezan a ser tremendamente frecuentes. De tal manera que esto es un libro de obras de la Aljafería del año 1385, ¿veis? Dos bestias que meteban muyuelo en lugar de metían muyuelo, un pellón que feba mortero, un maestro que recorreba, es decir, este tipo de formas documentales que parecía que no existían, resulta que sí que existen. Es un problema únicamente de registro. Otra cosa más, y paso también rápidamente, no os voy a leer estos textos porque no acabaríamos hasta la hora de comer. Hay que tener en cuenta las tipologías documentales. Es decir, según la tipología documental encontraremos unos rasgos lingüísticos u otros. La tipología documental judicial, por definición, tiene mucha más capacidad de mostrar rasgos del habla viva, sobre todo por una cosa, porque suele transcribir testimonios de personas interrogadas. Y de esa manera su lengua la pueden adaptar más o menos en el proceso de ponerlo por escrito, pero suele reflejar formas que en un texto puramente notarial y más en uno de un formulario, pues jamás aparecerían. Y paso rápidamente para no atascarme ahí. Otro tipo documental muy importante, sobre todo para estudios de léxico, y al final esta es una jornada pensada para el estudio, sobre todo de la lexicografía, son los inventarios de bienes.
una tipología tremendamente habitual en cualquier protocolo notarial. Es decir, se ha muerto una persona y con objeto de iniciar las testamentarías es necesario determinar cuáles son sus bienes y se hace una investigación de todos los objetos en su poder. Normalmente es un testimonio único para conocer el vocabulario, el léxico de los objetos de la vida cotidiana. Entonces, esto aquí, por ejemplo, es una persona de Zaragoza, de un ámbito más o menos campesino, y me imagino que si lo miráis encontraréis todos los instrumentales agrícolas con un vocabulario que además es muy conservador, con lo cual muchas veces es un vocabulario que ha pervivido hasta la actualidad en muchas zonas de Aragón. Y paso a una última cosa muy importante, que es la tradición documental. Es decir, cuando vemos un documento tenemos que tener presente si ese documento nos llega de una manera original o de una manera a través de copias. Y os pongo un ejemplo. Este es uno de los documentos como más conocidos de la historia de Aragón. A lo mejor os suena alguno, es la letra intimada. Es una carta que escribe un justicia de Aragón a otro justicia de Aragón en 1435, que es una especie de manifiesto político sobre las libertades del reino y de la necesidad de controlar el poder del rey. Es un digamos, es un texto que adquiere tal papel político que en 1495 las Cortes deciden, de hecho las Cortes de Tarazona, deciden que tienen que ponerlo en los fueros de Aragón. Entonces, desde 1495, el epílogo de los fueros de Aragón es esta carta. Y nosotros conocíamos esta carta a través de esta edición de 1495 y la verdad es que tenía formas lingüísticas extrañísimas. Porque está en aragonés más o menos, pero tiene unos castellanismos que en principio dices, esto no es propio de un texto de 1435. Y aquí vino mi fortuna inmensa que conseguí dar con el original. El texto original, autógrafo de la persona que hizo esta carta. Bueno, además se escribió por aquí cerca, en Agón, eso es comarca de Borja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues al final lo que encontramos fue confirmé lo que sospechaba. Al final todos estos castellanismos que hacían que este texto fuese anómalo, en realidad eran todos resultado del proceso de transmisión del texto. En el original no aparecen. Es cuando se ponen en la imprenta en 1495, cuando la nueit se convierte en noche, cuando talloron se convierte en cortaron y cuando todos estos elementos lingüísticos se suprimen a favor de elementos castellanos. El último, ¿verdad? Sí, están todos teóricamente, estos son los originales, aquí no. Este es tenez, es la forma propia del original, y tenéis es la forma castellanizada. Vale. Voy a ir más rápido todavía. Al final quería hacer un listado rápido de los principales, digamos, archivos que tenemos a nuestra disposición para estudiar este tipo de cuestiones. Al final son muy diversos, pues hay archivos muy generales con cuestiones más bien políticas del Estado, como puede ser el archivo de la Corona de Aragón, el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que es el que hereda los restos del antiguo archivo del reino. Hay archivos notariales, por ejemplo, el de Tarazona es uno de los más ricos y debo decir que ha sido muy poco utilizado para este tipo de propósitos lingüísticos y la verdad que sería muy interesante hacerlo. Hay archivos locales, son muy regulares, por ejemplo el de Tarazona en este sentido es bastante pobre, pero el de Borja, por ejemplo, es excepcional. Digamos, ahí hay muchas variedades, mucha diversidad local. Y luego, por supuesto, hay archivos eclesiásticos y archivos domésticos y nobiliarios. Archivos eclesiásticos, pues huelga decir que los de Tarazona, son especialmente ricos. Y de nuevo, pues más allá, por ejemplo, del trabajo que se ha hecho con el libro del chantre, que David, por ejemplo, lo ha analizado lingüísticamente, pues se ha hecho muy poco para tratar de utilizar esa documentación con el propósito que estoy intentando desarrollar en esta intervención. Hay portales donde facilitan acceder a este tipo de documentación. Este es de los archivos estatales. Por ejemplo, el archivo de la Corona de Aragón, en donde yo trabajo, tenemos aquí toda nuestra documentación y hay cantidad ingente de documentación de todos los puntos de Aragón. Por ejemplo, de Tarazona hay bastante. Y luego tenemos esto que compila los documentos de archivos aragoneses. No solamente los
archivos que dependen del Gobierno de Aragón, sino también muchos archivos locales que han hecho convenios con el Gobierno de Aragón para difundir su patrimonio documental. Y de nuevo sería maravilloso que algún día aquí se incorpore la documentación riquísima de la ciudad de Tarazona, porque la verdad que está muy, muy poco representada. Y voy terminando con... Esta es la última diapositiva, de hecho. ¿Cómo investigar la lengua a partir de tantísimos testimonios documentales? Pues la manera más sencilla de hacerlo es no ir al archivo, ahorrarse el feo trabajo de ponerse con documentos llenos de gusanos y normalmente bastante feos, y coger las transcripciones que ya están hechas por investigadores previos. Y hay muchísima documentación transcrita. Os pongo solamente algunos ejemplos. Ahí, por ejemplo, esto de aquí es una colección de actas de las Cortes de Aragón, donde creo que son 20 tomos así tochacos, con cada uno de ellos se pueden utilizar como arma homicida, lleno de documentación y todo disponible online. Es decir, la cantidad de trabajo que se puede hacer con eso es inmensa. Y hay muchas otras colecciones. Ahí he perdido aquí un par de documentos, no sé qué era, pero me imagino que serían documentos muy interesantes en aragonés. E incluso hay cosas digitales muy interesantes, como esto es una página de la universidad ahora no me acuerdo, es una universidad en Wisconsin, donde tiene una biblioteca de textos navarro-aragoneses en donde se puede hacer búsqueda por palabras. La verdad es súper interesante para hacer un trabajo como herramienta auxiliar. En todo caso, utilizar documentación transcrita es peligroso, porque la gente que ha hecho esas transcripciones no siempre son filólogos, no siempre son gente conocedora de la lengua y no siempre es gente que va a estar atenta a pequeños detalles que para nosotros son muy interesantes, pero para otros no lo son. Yo pongo solamente un par de ejemplos. Por ejemplo, hay una forma verbal también característica del aragonés, que es las terminaciones en oron, cantoron, por ejemplo, en lugar de cantaron. Hasta hace unos años pensábamos que era una forma casi inexistente en los textos, que era solamente propio de 4 pueblos del Pirineo en donde nos lo habíamos encontrado en los documentos antiguos, pero que en el resto se utilizaba la forma coincidente con el castellano. Hasta que descubrimos que el problema es que la gente que leía los documentos decía eso de cantorón, eso es un error del escribano. Y cuando transcribían lo corregían directamente por una A. Entonces, en este proceso de los historiadores de convertir el documento en un texto legible, pues a veces incurrimos en errores. Y estos errores pueden alterar la lengua, y aunque yo creo que se está mejorando mucho, pues yo al final siempre pido a la gente que vaya a los archivos, que mire los documentos originales, porque a veces la gente se puede llevar grandes sorpresas. Y te dejo porque de hecho esto era lo último que quería decir, así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Creo que se merece un aplauso. Tanto por lo que aprendemos, por las maneras, pues con esa vis cómica sumarda aragonesa que no te ha desaparecido en Barcelona. Hay un ejemplo de cómo transcribir mal un texto, no sé si te lo compartí cuando... En el libro Chantre de Tarazona, pues un poco un libro referencial, pues que registra todos los derechos, primicias y demás del obispo de Tarazona después de la Guerra de los Dos Pedros. Lo transcribió, entre otros, creo que nunca me sale el nombre, el escritor... Corral. Y escribano. Bueno, pues eso. Sí. Es que yo para los nombres soy un poco desastre. Y yo cuando me de estas cosas que no deseas a tus peores enemigos, que es leer textos medievales así para pasar el rato, pues yo leía y de repente veía una expresión que ponía sisendi, face, no sé qué. Y yo ahí todo el rato pensando, sisendi. Y hasta que un día lo miré así con un poco de perspectiva y era si, send y face. O sea, es decir, si se hace allí de ello. No, pero claro, te lo escriben junto y tú piensas que es una palabra, ¿no? Y es si, send y face. O sea, es decir, la forma aragonesa, pues normal. O en textos del monasterio de Veruela te encuentras en tal río, claro. Hasta que haces yo no entiendes la frase, ¿no? Y haces así, en tal río, es decir, hacia el río, hasta el río. Cuando reparten tierras. Entonces, eso, pues son cosas que si sabes aragonés, lo ves,
que es más o menos relevante, pero que es interesante que saber que si no sabes aragonés, pues a lo mejor no te tendrías que meter a transcribir libros en aragonés, ¿no? Hace no mucho hubo un caso que además me llamó mucho la atención porque es una edición que hizo la Diputación Provincial de Zaragoza, el Instituto Nacional Católico, una edición monumental de un texto sobre la disputa de Tortosa, un texto, digamos, de disputas entre cristianos, disputas teológicas entre castellanos y entre cristianos y judíos, perdón. Y es muy curioso porque la persona que edita ese libro está todo el rato haciendo notas al pie. Y en las notas al pie pone la palabra para y pone nota al pie. No, hacia, perdón, nota al pie. Y pone en el manuscrito, pone enta, pero es claramente una errata. Claro, de una manera bastante sistemática. Es decir, esto es un caso muy extremo. La verdad es un caso tan extremo que les digo que me enfadó un poco en ese caso, pero al final es inevitable que la gente que está trabajando con un objetivo, pues por ejemplo, histórico, la documentación, no esté percibiendo este tipo de detalles que a lo mejor para nosotros son muy interesantes, pero para el común de los mortales, pues les causa una indiferencia espectacular. No sé. Bueno, ¿alguna pregunta, curiosidades? ¿Hay algún profesor de historia por ahí? Sí. Espera, pásale. Sí. A ver, decías, Guillermo, que las élites en el siglo XIV, cuando consumían literatura, era en lengua occitana, francesa, catalana, castellana, que la literatura aragonesa es muy poca, pero lo que hay, ¿qué es? O sea, hay, ¿qué referencias puede haber, aunque sean pocas? A ver, es una cuestión, digamos, de géneros literarios. Es decir, toda la literatura escrita en aragonés o los textos, el concepto de literatura siempre es necesariamente vago. Pero, digamos, lo que tenemos en aragonés es siempre cosas en prosa. Normalmente prosa didáctica. Pueden ser, pues, por ejemplo, textos enciclopédicos traducidos al aragonés. Textos historiográficos, crónicas, hay muchísimas crónicas. Lo que no hay es nada que explote, digamos, la función literaria del lenguaje, es decir, la belleza del poética, lenguaje. ¿no? Poética no hay nada. Toda la poesía que tenemos en aragonés es la que podemos llamar poesía notarial. Es decir, el notario se aburre entre testamento y testamento y escribe unos poemillas o que los improvisa o que los ha oído y los está reflejando. Pero digamos, lo que no hay es un cancionero, un solo cancionero de los muchísimos que hay del siglo XV en la península ibérica que tenga un texto en aragonés. Y ahí hay aragoneses que escriben, pero cuando esos aragoneses escriben, escriben en occitano o escriben en castellano, incluso alguno en gallego. Pero, ¿por qué? Porque son las lenguas literarias. Al final, occitano, galaico-portugués, más adelante el castellano, son las lenguas, digamos, de la literatura. Y el aragonés no era una de ellas. Y es cierto, por ejemplo, el catalán al principio tiene un problema parecido porque la poesía hasta el siglo XIV se hace esencialmente en occitano, pero digamos sí queda el salto a la poesía en el siglo XV. Entonces el catalán empieza a tener un uso mucho más general en este ámbito, en este género literario. El aragonés nunca lo dio y yo creo que eso es un elemento muy importante en el prestigio de una lengua, de una manera muy genérica. Y a lo mejor es una de las cosas que explican lo que pasará después. Pues yo creo que es uno de los elementos que tener en consideración. Una pregunta, por ejemplo, el cantar de la campana de Huesca está en prosa, pero se supone que estaría en poesía. O sea, el registro está prosificado. Es que... Entonces, quizás hubiese cosas, pero no han llegado hasta nosotros. O sea, hubiese más, pero no ha llegado hasta nosotros. Algo de eso hay. O sea, sin duda, desde el momento en que el aragonés deja de utilizarse e incluso pasa a ser... No he profundizado en eso porque está relacionado con el cambio de la ideología lingüística del siglo XVI, pero hay una parte de las élites del reino que hacen como que eso jamás ha existido. O sea, nosotros siempre hemos hablado perfectísimo castellano, que es lo mismo que el aragonés. Entonces, eso ha podido favorecer que haya una interrupción en la conservación de los documentos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un cancionero en donde hay textos de todo el territorio y no hay ninguno en aragonés,
Eso yo creo que es un elemento más o menos objetivo para pensar que el aragonés tiende a quedarse fuera de este ámbito. Alguna sorpresa en algún archivo puede haber en algún momento, ¿no? Ojalá. 200 y pico años de... Sí. Hay otra cosa, lo del cancionero de Huesca. Tampoco me apetece ser aquí el que hunde las ilusiones de la gente, pero esto de la canción de la campana de Huesca, para la mayoría no sabréis de qué estamos hablando, pero es una especie de canción de gesta que se deduce de su copia en una crónica posterior. Digamos, la convierte en un poema en una crónica de prosa. Yo no me lo creo. Es decir, el texto que tenemos actualmente en aragonés de esa crónica es una traducción desde el catalán, y cuando en realidad, digamos, tendríamos que mirar el original catalán, y en ese original catalán todas las rimas desaparecen. Es decir, es una cuestión de fe. Yo no tengo fe en que exista una canción de eso. ¿Que la hubo? Segurísimo que sí. Al final, cuando tienes de repente una leyenda o una explicación muy bonita sobre un hecho histórico que ves claramente que es mentira y que se está tomando referentes clásicos para explicar eso, es muy probable que en algún momento hubiese una canción de gesta. Pero que la crónica de San Juan de la Peña nos transmite un fragmento de esa canción de gesta, no lo firmo. Una cosa que yo siempre digo, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid se descubre en finales del siglo XIX. Sí, muy tarde. Las glosas mileneses, 3/4. Es decir, que igual que tú has encontrado cosas que hasta hace 4 días, pues bueno, si más alumnos dijesen, vamos a hacer estudiar cosas que no sirven así muy para nada, para ser youtuber, pero bueno, son interesantes, ¿no? Pues nada. Como supuestamente la siguiente empieza a las 12:15, si nadie tiene más preguntas y a lo mejor preferís preguntar así en petit comité, pues paramos, ¿de acuerdo? Yo tengo luego cuestiones que comentar en mi intervención que hacen un poco alusión a lo que has comentado. Pues nada, pues muchas gracias, como ya he dicho, y espero que sirva la grabación de este vídeo para que alumnos y gente que no conocía estas cosas, pues que las conozcan. Muchas gracias a todos y gracias a Guillén. Gracias a vosotros.